Amor en la oscuridad de Bárbara Cartland, capítulo 2. Susana subió los escalones del 96 de la calle Curzon y vio que era un magnífico edificio alto e imponente. El lacayo que la había acompañado desde Lavenham House tocó el timbre y luego retrocedió. «Espéreme afuera, James», le dijo Susana. «Tal vez sea solo un minuto, o puede ser más largo, no estoy segura». «Muy bien, señorita», respondió James. Era un muchacho tranquilo del campo, y Susana se alegró de que estuviera de servicio cuando bajó las escaleras después de haber hecho su plan para escapar de la casa. Su madre nunca se levantaba temprano, y su padre, habiendo desayunado, ya se habría ido. Por lo tanto, el único peligro consistía en que la señora Dawes, el ama de llaves, a quien le parecía extraordinario que saliera sola de la casa, y sin duda se lo diría a su madre de inmediato. Así que Susana decidió que la única forma de responder al anuncio era ir acompañada de uno de los lacayos. De hecho, había esperado que James estuviera de servicio, y cuando llegó al salón, ella le había dicho: «Tengo que llevar una nota a Curzon Street, y como hace una mañana tan bonita, me gustaría caminar. ¿Vendrás conmigo?» «Por supuesto, señorita. Le diré a George que escuche la campana». Corrió hacia la despensa y volvió con su sombrero de copa que llevaba en una librea, con la librea en la mano. Los colores de Lavenham, azul oscuro y amarillo, estaban en su chaleco a rayas, y la cresta de Lavenham en los botones grandes de su cola recortada. Parecía muy elegante, pensó Susana, caminando detrás de ella, y sabía que a ninguna de las amigas de su madre le parecería extraño en lo más mínimo que la acompañara un lacayo en lugar de una anciana. Lo que habría sido escandaloso sería que hubiera caminado sola la corta distancia hasta Curzon Street y pensara, como había hecho antes a menudo, cuánto preferiría vivir en el campo, donde podría ir a donde quisiera sin acompañante. Era un día de cielo despejado con un viento borrascoso que hizo que Susana sujetara su abrigo de piel con una mano y su sombrero con la otra. Parecía tener un toque de aventura que la hizo sentir que no estaba haciendo nada escandaloso, sino emprendiendo un viaje de descubrimiento. Luego se dijo con sensatez que había muchas posibilidades de que el puesto ya estuviera ocupado. Después de todo, The Times que había leído ayer tenía un día de antigüedad, y ya cientos de personas adecuadas podrían haberse apresurado a responder a un anuncio tan tentador, y uno de ellos podría haber sido aceptado. ¿Quién no querría viajar al extranjero?, se preguntó Susana. Una vez había estado en Roma con su padre y su madre cuando el príncipe y la princesa Borghese, que tenían hijos de la misma edad, los invitaron a quedarse. Había sido una experiencia emocionante para Susana y los niños Borghese, que habían mostrado a sus visitantes ingleses las vistas de Roma con un orgullo un tanto condescendiente, insinuando que era mejor que cualquier cosa que pudieran haber en Inglaterra. A May no le había gustado su actitud, pero a Susana no le había importado. No había escuchado lo que decían los italianos mientras los escoltaban alrededor de los enormes restos del Coliseo. Se había estado imaginando cómo sería cuando se construyera. Allí los emperadores romanos se habían sentado en todo su esplendor para contemplar los combates de los gladiadores, y ella los visualizó con sus gráciles ropajes coronados de hiedra y custodiados por soldados que vestían el magnífico uniforme de los legionarios romanos. Había estado sumida en sus ensoñaciones todo el tiempo que estuvo en Roma, hasta que su madre la regañó por ser aburrida. «Tienes que aprender a hablar, Susana», la regañó bruscamente. «No importa lo que digas, pero trata de entablar algún tipo de conversación. Cualquier persona pensaría que eres una tonta». «Yo también me inclino a pensar que lo eres, por la forma en que te quedas sentada mirando a tu alrededor y sin decir nada». Había sido imposible decirle a su madre que se había dejado llevar por el pasado, pero le había dicho a la señorita Harding lo profundamente que Roma la había afectado, y ella la había entendido. La puerta frente a ella se abrió y Susana se sobresaltó un poco. Un sirviente esperaba que ella hablara, y después de una pausa momentánea, dijo en voz baja, con la esperanza de que James no la escuchara: «He entrado respondiendo al anuncio». Él pareció algo sorprendido, y ella pensó que la razón debía ser su abrigo rivetado de Marta Sibelina, que parecía demasiado lujoso para alguien que necesitaba un empleo. Pero no tenía nada más que ponerse, porque su madre ya la había hecho tirar toda la ropa que tenía antes de venir a Londres. «Por aquí, señorita».
Susana lo siguió hasta un vestíbulo con suelo de mármol y subieron por una curva escalera que conducía al primer piso. El sirviente abrió una puerta y la hizo pasar a una atractiva sala de estar que daba a un pequeño patio en la parte trasera del edificio que había sido convertido en un jardín, aunque era demasiado temprano para que florecieran las flores. Por favor, tome asiento, señorita, dijo el sirviente y la dejó sola. Susana miró alrededor de la habitación. Estaba bien amueblada de una manera un tanto masculina, con cómodos sillones en lugar de la imitación del estilo francés del siglo XVIII que se encontraba en la mayoría de los salones de Londres. Uno de los cuadros en la pared que Susana pudo ver eran italianos y antiguos. Quería verlos más de cerca, pero temía que si alguien entraba y la encontraba caminando por la habitación, pensarían que era curiosa o tal vez impertinente. La puerta se abrió y entró un anciano. Su cabello estaba veteado de canas y había una expresión cansada en sus ojos, como si hubiera estado trabajando duro. Mientras caminaba hacia ella, Susana se puso de pie. «¿Cómo está?», empezó. «Tengo entendido que ha venido en respuesta a el anuncio en The Times». «Así es», respondió Susana, «pero tal vez ya hayan encontrado a alguien para el puesto». «De hecho, hemos estado entrevistando a un buen número de solicitantes, pero ellos no eran, como se solicitó, particularmente competentes en francés o italiano. Yo hablo ambos idiomas. Antes de perder más tiempo, tal vez sería recomendable que hiciéramos una pequeña prueba. ¿Está de acuerdo con eso?» «Sí, por supuesto», asintió Susana. «Entonces, si viene conmigo, le pediré que lea algunos extractos a alguien que no verá, pero que escuchará». Susana no respondió, y después de un momento el hombre agregó: «Me temo que soy algo negligente al no presentarme. Mi nombre es Chambers, y soy el secretario privado de un caballero que resultó herido en un accidente automovilístico». Hubo algo en la forma en que dijo las últimas palabras que hizo que Susana respondiera instintivamente: «Lo siento». Comprenderás que es muy trágico para un joven saber que puede perder la vista por completo. «El anuncio decía temporalmente ciego», murmuró Susana. «Eso es lo que esperamos», respondió el señor Chambers. «Pero puedo explicarle todo más tarde». «¿Podrías decirme tu nombre?» «Sí, por supuesto», respondió Susana. «Soy...». De repente, antes de que ella realmente diera su nombre, se dio cuenta de que sería muy imprudente decir quién era ella. El señor Chambers y su empleador podrían haber oído hablar fácilmente de su padre, y dado que su apellido era Laven, serían fácilmente relacionados. «Mi nombre», dijo, «es Susana Brown». Fue el primer nombre que vino a su mente, e incluso mientras ella lo decía, deseó haber sido un poco más imaginativa. «¿Vendrá conmigo, señorita Brown?» El señor Chambers abrió la puerta y avanzaron un poco por el pasillo antes de pasar a otra habitación. Era pequeña y tenía otra puerta que se abría, lo que Susana sospechó de inmediato, que era un dormitorio aún más grande. La habitación en la que se encontraban, con las paredes decoradas con un atractivo empapelado y cortinas de cretona de colores, estaba bastante segura, antes de que la quitaran la cama, un vestidor. Ahora había una mesa y dos sillas cómodas, una de las cuales era muy cerca de la puerta de comunicación. No se sorprendió cuando el señor Chambers le indicó con la mano y le dijo: «¿Quiere sentarse aquí, señorita Brown, y esperar un momento?» Susana se sentó y el señor Chambers pasó por la puerta de comunicación. Escuchó su voz hablando en voz baja con alguien en la otra habitación, pero no escuchó una respuesta. Luego regresó y le entregó una copia de The Morning Post. «¿Podría leer el editorial?», dijo, «y no habrá necesidad de que levante la voz más alto de lo habitual». Luego volvió a la otra habitación y Susana, sintiéndose un poco nerviosa, abrió el periódico y encontró el editorial en la página central. No estaba nerviosa por leer en voz alta, solo por las circunstancias en las que se encontraba. Miss Harding siempre había dicho que leer en voz alta era la mejor manera de revisar los ensayos que había escrito sobre una serie de temas diferentes. «Uno capta el ritmo de lo que ha escrito cuando lee en voz alta», le había dicho a Susana. También solían leer las obras de Shakespeare. La señorita Harding tomaba unas partes y Susana otras. Más tarde avanzaron a Milton y a Childe Harold,
que Susana había amado porque encontró imágenes inspiradas en el verso de Byron en su mente. El editorial que iba a leer era una advertencia sobre los continuos esfuerzos de los alemanes para superar a la Marina británica y un ataque a la lasitud de los miembros del Parlamento que estaban postergando el pedido de los acorazados modernos que requería la Marina. Gracias a la señorita Harding, Susana pronunciaba sus palabras a la perfección, y su voz, aunque nunca había pensado en ello, era más profunda que la de la mayoría de las mujeres y tenía una calidad musical. Cuando terminó el editorial, dobló el periódico de nuevo en forma, y mientras lo hacía, el señor Chambers volvió a entrar en la habitación. Él le sonrió como si la tranquilizara y le entregó un libro. Ella lo tomó y vio que era el Cándido de Voltaire, que, como lo había leído con la señorita Harding, sintió que era un viejo amigo. «Lee la parte que quieras», le dijo el señor Chambers, y nuevamente la dejó sola. Abrió el libro y eligió un pasaje que siempre le había divertido, y lo leyó con un elegante acento parisino que su madre consideraba tan esencial. Solo había leído la mitad de la página cuando reapareció el señor Chambers. Susana lo miró preguntando si ya había decidido que ella no servía de nada y que no deseaba que le hiciera perder más tiempo. Antes de que pudiera decir algo, él le entregó otro libro diciendo: «Tu francés es excepcional, señorita Brown, como espero que ya te lo hayan dicho antes». «Me alegro mucho de que piense eso», sonrió Susana. «Y ahora nos gustaría escuchar tu italiano». El señor Chambers le dio un libro que ella no conocía, pero al abrirlo encontró que era una crítica a las óperas clásicas italianas, comparándolas desfavorablemente con las alemanas. Susana no estuvo de acuerdo con nada de lo que decía el autor, y no pudo evitar que su voz se volviera algo crítica e interrogante mientras leía lo que estaba escrito. Una vez más, el señor Chambers la detuvo antes de que hubiera leído hasta el final de la página. «Gracias, señorita Brown, eso fue excelente. Ahora, al señor Dunblane le gustaría conocerla». Susana se puso de pie y siguió al señor Chambers a través de la puerta abierta hacia la habitación contigua. Como había esperado, era un dormitorio grande. Estaban colgadas de las ventanas unas cortinas de terciopelo granate y la cama estaba tapizada del mismo color. En la cama, recostado contra una pila de almohadas, había un hombre que parecía estar completamente cubierto de vendajes. Era casi como una momia en una tumba egipcia, pensó Susana, excepto que los vendajes eran blancos y nuevos. Le dieron una extraña apariencia de un ser irreal, de una criatura de otro planeta en una novela de H.G. Wells. El señor Chambers caminó hacia la cama, y mientras Susana lo seguía, él dijo al hombre que yacía ahí: «Tengo a la señorita Brown conmigo, a quien acabas de escuchar». «Leyó bien, señorita Brown», dijo el señor Dunblane con voz ronca. «Gracias», respondió Susana. «Necesito que alguien me lea porque no puedo leer por mí mismo, no puedo ver nada». Susana se sobresaltó tanto por la palabrota como por la amargura en la voz del hombre vendado. «Lo siento. No quiero piedad». «El señor Dunblane», replicó casi groseramente, «todo lo que quiero es que me mantengan informado de lo que sucede fuera de la oscuridad en la que estoy encarcelado». «La señorita Brown no entiende», intervino el señor Chambers con dulzura, «pero naturalmente le gustaría saber si está dispuesto a contratarla». «Por supuesto que estoy preparado para hacerlo», respondió el señor Dunblane bruscamente. Difícilmente podría esperarse que tolerara a esos otros idiotas que solo podían hablar en francés de alcantarilla y el italiano de algún vendedor de helados. Aunque estaba hablando tan mordazmente, Susana no pudo evitar soltar una risita de... «Te entretengo, ¿verdad?», preguntó el señor Dunblane. «Entonces me alegro de que alguien le divierta. Si quieres saber cómo es el infierno, prueba estos vendajes y aprende lo que es sentarse con la más absoluta oscuridad». Como Susana no tenía idea de cómo responder, miró suplicante al señor Chambers. «Me llevaré a la señorita Brown ahora, señor Dunblane, y arreglaré que ella nos acompañe cuando nos vayamos mañana». Susana contuvo el aliento. «Será mejor que le adviertas qué tipo de persona soy, y que ella debe aprender a aguantarme», señaló el señor Dunblane. «Así lo haré», respondió el señor Chambers, y se dirigió hacia la puerta. Cuando Susana comenzó a seguirlo, el hombre en la cama dijo inesperadamente: «Adiós, señorita Brown. Me gusta tu voz, que sospecho que es más de lo que podrías decir de la mía».
Adiós, señor Dunblane, y gracias por contratarme. Intentaré no sonar como un vendedor de helados. Era imposible saber si le divertía o no, pero cuando se reunió con el señor Chambers en la habitación contigua, sintió que estaba complacido con ella. Regresaron a la sala de estar a la que había llevado a Susana originalmente. ¿Quiere sentarse, señorita Brown?, le preguntó el señor Chambers. Siento que debería preguntarle algunos detalles sobre usted, aunque es bastante obvio que es eminentemente adecuada para el puesto. Gracias, dijo Susana. ¿De verdad tienen la intención de irse a Londres mañana? Preferiría hacerlo así, dijo el señor Chambers, porque los médicos le han ordenado al señor Dunblane que se vaya a un clima más cálido. Vio la pregunta en los ojos de Susana y añadió: tiene una villa en las afueras de Florencia. Estará tranquilo y cómodo allí, y solo podemos orar para que la operación que tuvo lugar hace unos días tenga éxito. ¿Qué sucedió?, preguntó Susana. El señor Dunblane estuvo involucrado en un accidente automovilístico en Estados Unidos. En América. Él es de hecho estadounidense. Yo no tenía idea. Habla como un inglés. ¿Debo decir que el señor Dunblane ha tenido una educación cosmopolita? El señor Chambers respondió con una sonrisa. Los ingleses siempre esperan que los estadounidenses hablen por la nariz, con un acento nasal. Pero resulta que el señor Dunblane estudió en la Universidad de Oxford y desde entonces ha vivido más en Europa que en su propio país. Debe haber sido un accidente muy grave. Lo fue, y aunque su cuerpo estaba gravemente magullado, sus costillas fracturadas y sus brazos se quemaron en varios lugares, fueron sus ojos los más afectados. Suena horrible, exclamó Susana. Lo trajimos a Inglaterra para que pudiera ser operado por el doctor Murgels. El señor Chambers explicó, pero los cirujanos ahora han insistido en que permanezca completamente en oscuridad durante al menos un mes o tal vez más. Después de eso, sabremos lo mejor o lo peor. ¿Quiere decir que podría quedarse completamente ciego? Creo que tengo razón al decir, respondió el señor Chambers, que es una posibilidad de 50 y 50. Espero que la operación sea un éxito. Ha sido operado por quienes creemos que son los mejores cirujanos del mundo, le informó el señor Chambers. Pero puede comprender, señorita Brown, que debido a lo que sufre y a lo que teme, no es fácil vivir con el señor Dunblane. Puedo entender exactamente lo que está sintiendo. Creo que todos nos sentiríamos aterrorizados y desesperados si pensáramos que nunca más podríamos volver a ver la luz. Entonces sé que harás todas las concesiones por él cuando esté deprimido y desagradable, y a veces, lamento decirlo, grosero. Lo entenderé. Ahora podemos pasar a detalles más prácticos, dijo el señor Chambers enérgicamente, sacando una pequeña libreta de su bolsillo. Quiero que el señor Dunblane tome el tren barco desde Victoria mañana a las 10 en punto. El viaje a Florencia le resultará muy agotador, pero he hecho arreglos para que los vagones privados se unan a los trenes ordinarios y, por supuesto, tendrá sus propios sirvientes con él. ¿Y una enfermera, supongo? El señor Dunblane insiste en que lo cuide su ayuda de cámara, que ha recibido cierta formación. Se niega categóricamente a que una mujer se preocupe por él. Y seré franco y le diré, señorita Brown, que si hubiéramos podido encontrar un hombre con las mismas calificaciones que usted, el señor Dunblane lo habría preferido. Debo tratar de no ser demasiado femenina. Era el tipo de comentario que Susana le habría hecho a la señorita Harding. Ella pensó que el señor Chambers parecía un poco sorprendido, pero no hizo ningún comentario y simplemente preguntó con el lápiz en alto: ¿Tiene algún pasaporte? No, me temo que no. Entonces debo procurarle uno inmediatamente. Estoy seguro de que no habrá dificultad. Quizás pueda darme su nombre completo y su dirección. Susana comenzó a pensar rápidamente. Mi nombre, dijo, es Susana Brown. ¿Sus padres? Ambos están muertos. Necesito sus nombres. Walter y Elizabeth Brown, inventó. ¿Y su dirección cuando vivían sus padres? Nuevamente fue difícil, pero finalmente dijo, porque la conocía muy bien:
The Old Rectory, Lavenham Village, en Hampshire. ¿Y su dirección actual?, preguntó el señor Chambers. Vine a Londres anoche después de haber visto su anuncio, dijo Susana. Me estoy quedando con unos amigos en Kensington. ¿Y antes de eso? Me he estado quedando con amigos desde la muerte de mis padres. El señor Chambers miró lo que había escrito. Me temo que debo saber su fecha de nacimiento, dijo, y realmente debería mostrar su certificado de nacimiento, pero estoy seguro de que puedo sortear esa dificultad. Habló de una manera que le dijo a Susana que obviamente tenía influencia en los aposentos oficiales. Sintió que sería un gran error decir cuán joven era, ya que si tenía menos de 21 años obviamente esperarían que tuviera guardianes y estuviera bajo su jurisdicción. Rápidamente se hizo 4 años mayor de lo que era. Nací el 2 de julio de 1885. Gracias, señorita Brown. Ahora, ¿quiere que envíe un carruaje para usted en la mañana o prefiere reunirse con nosotros en la estación del tren? Creo que sería más fácil para mí reunirme con ustedes en la estación del tren, respondió Susana. Muy bien, dijo el señor Chambers. Un sirviente le estará esperando en la entrada de Victoria. Si por casualidad lo extraña, pregunte por los vagones privados del señor Dumbling. Están adjuntos al tren del barco. Estoy seguro de que cualquier porteador sabrá exactamente a dónde llevarla. Gracias, dijo Susana débilmente. Tenía la sensación de que estaba siendo arrebatada y su futuro había sido decidido de una manera que ahora realmente estaba sucediendo y la dejaba sin aliento. ¿Podría ella realmente hacer esto? ¿Podría realmente dejar a su madre y a su padre y comenzar una nueva vida por su cuenta? Ahora has olvidado algo muy importante, la interrumpió el señor Chambers en sus pensamientos. ¿Qué es?, preguntó Susana con aprensión. No me has preguntado qué salario recibirás. No, me temo que lo olvidé. Eso no es muy profesional de tu parte, sonrió, porque después de todo estoy seguro de que estarás de acuerdo en que el trabajador es digno de su salario. Sí, por supuesto. Le he dicho al señor Dumbling que la paga para cualquier persona adecuada está en la tarifa de 20 libras al mes, con, por supuesto, todo provisto. Parece muy generoso, dijo Susana. Sabía que era casi el doble de lo que había recibido la señorita Harding de su madre, y se sorprendió de que pudiera ganar tanto. Bueno, ahora todo está arreglado y solo puedo esperar que disfrutes estar en Florencia. Es un lugar que siempre he querido visitar, respondió Susana con toda sinceridad. Puedo prometerte una cosa, no te decepcionará Florencia. El señor Chambers le respondió. La acompañó escaleras abajo, le estrechó la mano y un sirviente la acompañó a la calle donde James la estaba esperando. Lamento haberte entretenido tanto tiempo, James, dijo Susana mientras caminaban lejos. Está bien, señorita, es bueno tomar de repente un aire fresco. Cuando cruzaron la calle se volvió un poco para decirle a James que estaba un paso detrás de ella. James, te agradecería mucho que no le mencionaras a nadie en dónde hemos estado. Había un amigo al que quería visitar, pero no creo que su señoría lo hubiera aprobado. Era muy consciente de que estaba mal intrigar a un sirviente contra su madre, pero tenía que asegurarse de que no le hicieran preguntas sobre lo que había estado haciendo. Si la doncella de la dama de su madre se enteraba de dónde había estado, se lo informaría al instante. Mientras caminaba por la calle, Susana se dijo a sí misma que estaba viviendo en un sueño, y que lo que acababa de suceder era solo una parte, y no era nada verdadero o sustancial. ¿Cómo podía realmente aceptar un puesto como lectora de un hombre extraño? ¿Cómo podía dejar su casa y marcharse al extranjero, a Florencia o a cualquier otro lugar sin decírselo a su padre y a su madre, y sin provocar inevitablemente una tormenta de protestas e ira sobre su cabeza? Pero, ¿cuál era la alternativa? ¿Quedarse y casarse con el duque de Southampton? Sabía que su madre no había hablado en vano cuando dijo que había elegido al duque como futuro yerno y que cualquier obstáculo que pudiera surgir se sortearía y se saldría con la suya. Mamá siempre lo hace, se dijo Susana con un suspiro, y si tiene la más mínima sospecha de lo que estoy haciendo, lo impedirá, aunque eso signifique tener que encerrarme en mi habitación hasta el momento.
No sirve de nada pelear con mamá. Ella siempre gana. Es como un gigante que lo atropella a uno. Era una buena descripción, pensó Susana, y sabía que su madre la había maltratado toda su vida y que ahora le sería imposible enfrentarse a ella. De todos modos, ¿cómo puedo irme sola? Es una idea loca, pensó Susana. Pero la alternativa era volverse como May, aplastada, miserable, y en propiedad de un hombre que al menos la encontraba atractiva, mientras que el duque. Susana no tuvo necesidad de especular más. Era muy consciente de lo que el duque sentiría por ella, que era gorda y que era la última persona que debería ser una duquesa. Sabía que aparte del duque, las personas que lo recibirían con su dinero se reirían de ella a sus espaldas, aunque fingieran adularla en la cara. No había lealtad entre los amigos de su madre, excepto en el principio de guardar las apariencias. En eso se destacaron en apoyarse mutuamente y en unirse en un frente común contra cualquier crítica del mundo fuera de su propio círculo particular. ¿Cómo puedo hacer tal cosa? ¿Cómo puedo? Los pasos de Susana parecían repetir la pregunta una y otra vez. Pero cuando llegó a la puerta de Lavenham House, su estribillo había cambiado. Lo haré, lo haré, lo haré. Susana llegó a la estación Victoria poco después de las 9. Ella sabía que llegaba temprano y, como esperaba, todavía no había ningún sirviente esperándola fuera de la estación. Sin embargo, un mozo la acompañó a los vagones privados adjuntos al tren barco. Eran 2 y los comisarios parecían bastante emocionados de que ella estuviera aquí antes que nadie. Pero cuando se disculpó, le encontraron un lugar cómodo para sentarse y le trajeron una taza de café y un plato de galletas dulces. Ciertamente necesitaba algo para calmar la agitación de su pecho. Le parecía imposible que se hubiera escapado tan fácilmente, y sabía que no se sentiría realmente segura hasta que el tren hubiera salido de la estación. Cuando había regresado a la casa ayer por la mañana con James, había subido corriendo las escaleras a su dormitorio, y encontró, como había esperado, la nota que había puesto fuera de su puerta con no molestar, y todavía estaba allí. Eso significaba que ella no había sido llamada, y nadie excepto James se daría cuenta de que había salido de la casa. Luego se desvistió rápidamente, se metió en la cama y tocó el timbre. Me preguntaba qué la hizo dormir hasta tan tarde, señorita, había dicho la criada que vino a descorrer las cortinas. Me desperté con dolor de cabeza, Mary, respondió Susana, y pensé que era mejor dormir. Muy bien, señorita, y nadie la ha extrañado, por así decirlo. Su señoría aún no ha desayunado, y le traeré el suyo. Eso sería muy amable, Mary, había respondido Susana. No tengo prisa por levantarme. Cuando se vistió, fue para descubrir que su madre tenía la intención de conducir sola en Hyde Park y no deseaba que la acompañara. Yo también saldré a almorzar, dijo Lady Lavenham. Y si tienes algún accesorio, será mejor que lo lleves a la señorita Dawes con usted. Estoy harta de tu ropa, y no puedo decir que ninguna de ellas te sirva mucho. Miró despectivamente a su hija mientras hablaba, y Susana dijo, excusándose: Me temo que esa es la verdad, mamá. Mientras que el mismo vestido en ti te hará parecer como si hubieras bajado directamente del Monte Olimpo. Lady Lavenham estaba complacida por el cumplido, pero al mismo tiempo todavía había un ceño fruncido entre sus hermosos ojos mientras miraba a su hija. No puedo pensar a quién te pareces, reflexionó. La madre de tu padre era una mujer de aspecto muy distinguido, y la mía, como bien sabes, era una belleza. Tal vez soy cambiante, murmuró Susana. Era algo que ella había pensado a menudo. No me sorprendería, le espetó Lady Lavenham, pero el problema aún queda, de que no puedo hacer que luzcas presentable. No hay nada que hacer, mamá, así que debería olvidarme de eso. Ojalá pudiera, dijo Lady Lavenham. No importa, tengo planes, así que puedes dejármelo todo a mí. Susana sabía demasiado bien cuáles eran esos planes, y el conocimiento hizo que su corazón se endureciera más cuando más tarde le escribió una nota a su madre. Le tomó algún tiempo decidir qué debería escribir antes de comenzar. He decidido, mamá, que no soy apta para el mundo social, ni quiero casarme con nadie. Por lo tanto, me he ido a quedar con amigos y decidir cuál será mi futuro. Estaré bastante segura y no deseo que te preocupes por mí,
y yo te prometo cuidar de mí misma. Por favor, perdóname por cualquier preocupación o ansiedad que te esté causando, y no intentes encontrarme, ya que no tengo intención de regresar a casa hasta que termine la temporada. Susana pensó que había muchas otras cosas que podría decir, pero sabiendo que a su madre no le gustaba leer cartas largas, simplemente agregó: con amor para ti, papá, sigo siendo tu afectuosa hija, Susana. Había pensado en poner tu cariñosa y desobediente, pero decidió que a su madre no le haría gracia. Lady Lavenham tenía muy poco sentido del humor. Como su madre había salido a almorzar y ella estaba sola, a Susana le resultó fácil dar el siguiente paso, que podría haber sido mucho más difícil. Sabía que tan pronto como terminara en el comedor, los sirvientes se reunirían en el sótano para su propia comida, y esta era su oportunidad de bajar su baúl desde el ático donde lo habían llevado los lacayos después de su llegada a Londres. Le era imposible llevar uno de los baúles más grandes con tapa de cuero, que pesaba bastante, pero podía llevar dos más pequeños deslizándolos por las escaleras. Los llevó a su dormitorio y los escondió en el armario, con la esperanza de que Mary no los viera si preparaba el vestido de tarde que debía ponerse a la hora del té, y luego elegía un vestido de noche para ponerse. Una vez más la suerte estuvo de su lado, porque su padre y su madre habían salido a cenar, y Susana convenció a Mary para que le trajera una bandeja con algo ligero para comer a las 7 en punto. Todavía me duele un poco la cabeza, Mary, dijo. Así que no me molestes, yo pondré la bandeja fuera de la puerta y luego intentaré dormir un poco. Es una buena idea, señorita, y espero que no esté enferma por algo. Mary la mimó. Sería terrible si tuviera sarampión o algo justo cuando va a ser presentada ante el rey y la reina. Susana no respondió y Mary agregó: y su señoría también se enojaría si todos esos vestidos hermosos que le compró se desperdiciaran. Estoy segura de que no tengo sarampión, dijo Susana. Solo un dolor de cabeza molesto, o tal vez sea por algo que he comido. Demasiados chocolates, señorita. Le dan una indigestión y la ponen horrible. Lo sé, Mary, pero me doy cuenta de que no puedo resistirme a ellos. La señorita Harding solía regañarme por ser tan codiciosa. Espero que extrañe a la señorita Harding, le dijo Mary. Sí, la extraño terriblemente. Estuvo de acuerdo Susana. Cuando estuvo sola se preguntó si no habría sido más prudente seguir su primer impulso y acudir a la señorita Harding para contarle los planes de su madre de casarla con el duque de Southampton. Pero si lo hubiera hecho, ¿qué podría hacer la señorita Harding al respecto? Realmente no era justo cargarla con sus propios problemas cuando tenía nuevos alumnos y un nuevo lugar al que enfrentarse. Me dijo que tenía que pararme sobre mis propios pies y cuidarme, y eso es exactamente lo que estoy haciendo, susurró Susana para sí misma. Cerró la puerta y comenzó a empacar sus baúles. No vio ninguna razón por la que su ropa, que había pagado con su propio fideicomiso, debería quedarse atrás. Además, aunque tenía una cierta cantidad de dinero disponible, sabía que sería un error ser extravagante en caso de que tuviera la intención de quedarse en el extranjero después de que terminara su empleo con el señor Dunblane. Había ido a ver al secretario de la señora Lavenham para pedirle dinero. Le pidió 30 libras. ¿Para qué quiere tanto dinero?, había preguntado la señorita Mackay. Tengo algunos libros por comprar, respondió Susana, y un regalo que quiero darle a mamá en particular, y quiero unos guantes y una serie de otras cosas que son muy caras de una tienda en Bond Street, donde no tenemos cuenta. Está bien, dijo la señorita Mackay. No quise ser inquisitiva, pero parece mucho dinero para llevar contigo. No lo llevaré por mucho tiempo, respondió Susana, y luego regresaré por más. Tienes suerte de que haya más esperándote, dijo la secretaria. El dinero que se gasta en esta casa y en Lavenham Park a veces me eriza el cabello. Somos afortunados porque podemos permitírnoslo, sonrió Susana. Esa es ciertamente la verdad, respondió la secretaria. Susana tuvo la idea de que la señorita Mackay era bastante envidiosa, y pensó que debía ser una vida miserable siempre manejando el dinero de otras personas cuando uno tenía muy poco del propio. Tengo un libro en mi dormitorio, señorita Mackay, que creo que podría disfrutar. Me gustaría dárselo, dijo entonces.
Es muy amable de su parte, pero no tengo tiempo para leer. Cuando llego a casa por la noche tengo que cuidar a mi anciana madre. Está prácticamente postrada en cama y tengo que cocinarle una comida, limpiar la casa y preparar todo para estar de vuelta aquí a primera hora de la mañana. Era la primera vez que la señorita Mackay hablaba con tanta franqueza, y Susana se sintió culpable de haberla considerado siempre como una especie de autómata y no como un ser humano. Cuando subió las escaleras para guardar las 30 libras en su bolso, se sentó en su escritorio y escribió una nota para su padre pidiéndole que diera a la señorita Mackay 25 libras de su propio dinero. Ella lo necesita, papá, y te agradecería mucho si llevaras a cabo mis deseos en este asunto. Por favor, perdóname por molestarte a ti y a mamá, pero tengo que irme a pensar las cosas. Tenía la sensación de que su padre podría entenderla mejor que su madre, pero sabía que, incluso si hubiera dicho cuánto odiaba la idea de tener que casarse con el duque, él no la apoyaría. Él simplemente habría pensado que era extraordinario que, como mujer, ella no estuviera ansiosa y dispuesta a hacer un matrimonio brillante. Solo cuando sus baúles estaban empacados y ella también había llenado una gran caja de sombreros, Susana se metió lentamente en la cama. Pensó que era poco probable que se durmiera porque sabía que tenía que levantarse muy temprano para escapar de la casa cuando no hubiera nadie. En Londres su padre solía desayunar abajo a las 9 en punto cuando ella se reunía con él. Si salía de casa a las 8:30, solo tendría que lidiar con los sirvientes y si, como había anticipado, James y George estaban de servicio en el vestíbulo, no cuestionarían ninguna de las órdenes que les diera. Todo salió tan bien que Susana apenas podía creer en su buena suerte. Enviaron a George a buscar un carruaje Hackney. James llevó sus baúles escaleras abajo y ella se alejó antes de que nadie pudiera hacerle una pregunta o quedar asombrado por lo que ella estaba haciendo. Tuvo la sensatez de decirle a James que quería ir a la estación de Waterloo, y solo cuando estuvieron lejos de Lavenham House anuló la orden y le dijo al cochero que se dirigiera a Victoria. Aceptó el cambio de dirección sin comentarios y Susana le dio una propina de más en agradecimiento. Ahora estaba a salvo en el tren y lo único que podía hacer era rezar para que estuviera en camino antes de que nadie supiera que había salido de Lavenham House. Había terminado su café y todas las galletas cuando un mayordomo se apresuró más allá de ella diciéndole: «¡Aquí vienen!». Susana, sintiéndose repentinamente asustada e insegura de sí misma, se puso de pie. Aunque Susana había dormido poco la noche anterior, le pareció imposible dormir cuando el tren emprendió su viaje a través de Francia. El lujo en el que viajaban le parecía tan irreal como todo lo demás que estaba haciendo. Estaban los sirvientes del propio señor Dunblane, 4 de ellos, además de su ayuda de cámara, el señor Chambers y un hombre bastante superior que parecía combinar la posición de courier y la de mayordomo. Susana se sintió como si fuera un personaje real que viajaba en un tren real. En Dover, el capitán del puerto y otros oficiales habían supervisado el transporte del señor Dunblane en una camilla a una cabina privada en el Cross Channel Steamer. También había un camarote individual para ella y sin duda otro para el señor Chambers y tal vez incluso para el personal. Estaba casi cansada de que le preguntaran si quería algo y se preguntó qué sentiría el señor Dunblane, aunque no se hubiera puesto en contacto con él. Susana se enteró de que, aunque habría un cambio de trenes que tiraban de sus vagones privados, ellos mismos permanecerían como estaban hasta llegar a Florencia. Era una emoción en sí misma inspeccionar la comodidad del salón que iba a usar y el dormitorio que se abría ante ella. Ella sabía que el señor Dunblane disfrutaba de mucho lujo. Habían viajado en 2 carruajes a Dover, pero 3 para el viaje a Florencia, y no había duda de que los oficiales que los despidieron quedaron muy impresionados con todo el séquito. El señor Dunblane debe ser muy rico, pensó Susana, porque sabía que aparte del rey nadie viajaba con tanto lujo en Europa, hicieran lo que hicieran en Inglaterra. Sabía que los amigos de su madre tenían sus propios trenes privados en Inglaterra, el duque de Sutherland, por ejemplo, y otros miembros de la aristocracia. Su madre le había descrito a menudo la comodidad del tren real en el que ella y su padre habían viajado a menudo a Sandringham o al castillo de Berwick, cuando con el rey disfrutaban de la hospitalidad de la bella condesa de Berwick.
Pero cruzar Europa de esa manera era, pensó Susana, una experiencia que debía recordar, y anotó todo lo que sucedía, incluso parándose en la ventana de las pequeñas estaciones para ver las expresiones boquiabiertas de los que estaban en los andenes. Después de haber cenado a solas con el señor Chambers en su salón, fue un placer desvestirse en su dormitorio, sabiendo que la gran cama de bronce sin duda sería muy cómoda. También le resultó fácil lavarse cuando el agua entraba y era muy caliente, en el lavabo, que estaba cubierto, cuando no estaba en uso, por una cubierta de cuero rojo. Se subió a la cama y recogió uno de sus libros que había traído consigo, pero le resultó un poco difícil concentrarse porque había mucho en qué pensar. Me he escapado, realmente me he escapado. Y ahora mamá y papá tardarán meses en encontrarme, y para entonces quizás se reconcilien con el hecho de que no me casaré con nadie que no desee casarme. Se dijo a sí misma que sin duda significaría que seguiría siendo una solterona por el resto de su vida. Incluso si era un pensamiento deprimente, se dijo a sí misma que una vez que hubiera establecido su independencia, tal vez podría hacer lo que quisiera, viajar o vivir sola, sin que nadie interfiriera con ella. Tenía la sensación de que no iba a ser tan fácil como eso, pero tenía al menos habría dado un paso en la dirección correcta, y ella ya había demostrado coraje. La señorita Harding había dicho muchas veces que el coraje era lo más importante que cualquiera que uno podría tener. Ánimo no solo para enfrentar la vida, había dicho, sino también para conocerte a ti misma. La mayoría de las personas están demasiado asustadas para fijarse en sí mismas y demasiado profundamente porque temen ver lo que encontrarán. Eso es algo que tienes que hacer, Susana, y ser valiente al respecto. He enfrentado las cosas con franqueza y honestidad, pensó ahora Susana. Sé exactamente cómo soy, gorda, fea, poco atractiva, y es poco probable que algún hombre se interese por mí. Por lo tanto, tengo que hacer mi vida sin hombres. Dejó su libro y se arrojó contra las almohadas. Soy afortunada, muy afortunada, reflexionó. Tengo dinero, así que no debo tener miedo a la pobreza. Por pura casualidad vi el anuncio en The Times y aquí estoy, partiendo en una verdadera aventura por mi cuenta, y no hay nadie, ni siquiera mamá, para detenerme. Fin del capítulo 2 de la novela Amor en la oscuridad de Barbara Cartland. Espero que la estén disfrutando mucho. Por favor, déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.